Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente agradecerles por estar aquí el día de hoy con nosotros. Aunque es claro que yo no estaba previsto para iniciar estas palabras de apertura, me tocó sustituir al señor Julio Córdoba, que tuvo un inconveniente de salud. También tenemos otro expositor que se excusó por temas de salud, entonces hoy es un día interesante. Sin embargo, me da la posibilidad de no solo dar las palabras de apertura, sino que de hablar sobre un decreto muy importante, o borrador de decreto, en el que estuvimos trabajando en el gobierno de Laura Chinchilla, que es de bastante interés. Con respecto al software libre, yo quisiera decir que yo no soy el gran defensor del software libre, pero sí de la tecnología. Y sí de la toma de decisiones inteligentes, principalmente cuando se pagan con los impuestos de todos nosotros. Entonces, con este decreto lo que buscábamos era no solo generar una declaratoria de interés público, sino que se mejorara la eficacia en la solución de las necesidades tecnológicas del Estado y la optimización de los recursos tecnológicos. La razón por qué este decreto no pasa, no tengo idea. Puedo decirles que tal vez por un tema de que cada quien dentro de su agenda, dentro de su espacio, le da seguimiento a las cosas que le dan más interés. Tal vez el fallo, inclusive de la comisión, es no darle seguimiento a este decreto, pero podemos prometer que vamos a darle mayor seguimiento a esto, porque de hecho hoy, que no estaba previsto la ponencia, lo estuve revisando y vieran que uno se sorprende de cómo esto no fue, pero lo vamos a ir viendo. Dentro de las cosas que se tiene, digamos, como obligación de las instituciones públicas y el por qué es importante este día y por qué es importante hablar un poco más de software libre, tiene que ver con que no es posible que para que en tiempos donde en principio tenemos que gastar menos, donde recientemente nos acaban de aprobar un super combo fiscal, que es necesario o no, es claro que existían, vamos a ver, hay muchos gastos en el Estado y por qué tenemos que simplemente siempre pagar licencias que le cuestan un montón de dinero al Estado. Yo no tengo nada en contra de Microsoft, no tengo nada en contra de Google, por el contrario, soy gran usuario de ellos, pero me parece que cuando se toma decisiones tecnológicas no tiene que hacerlo como si fuera una religión. No es, a mí solo me gusta el software privativo, que le llaman algunos, o solo me gusta el software libre. Creo que usted tiene que tener inteligencia en la toma de decisiones. Y sobre esto, ¿qué es lo primero que ustedes hacen cuando van a realizar una compra tecnológica? Hacer un inventario de lo que tienen, ordenar la casa, ¿cierto? Si ustedes dicen, bueno, voy a gastar tanto dinero en una licencia de software, primero es, la necesito. Por ejemplo, no habrá alguien en la familia que ya tiene una licencia para utilizar este programa y se extiende a otros miembros, o de forma tonta vamos a seguir adquiriendo licencias o comprándolas sin necesidad alguna. Entonces, de las primeras cosas es llevar un inventario completo de necesidades tecnológicas en cuanto a programas de software y aplicaciones informáticas, así como buscar soluciones basadas en programas cuya titularidad le pertenezca al Estado. Los que estuvieron al día de ayer con nosotros se acuerdan que una de las grandes sorpresas o hallazgos con respecto al programa de EDUS de la Caja era que era un código titularidad del Estado. Por supuesto que eso es una grata sorpresa porque permite mejorar la innovación. Entonces, si logramos hacer un inventario en el Estado con respecto a las soluciones tecnológicas hechas a la medida para diferentes instituciones, yo creo que si se hace una investigación nos sorprendería que existe un ministerio que compró un calendario a miles de dólares, bueno, en realidad eso se quedaría corto, cientos de millones de colones, y hay otro que está comprándole a la misma empresa lo mismo y no se están hablando. Entonces lo primero que debemos hacer es un inventario, lo lógico, ¿no? Entonces, también permitir la instalación de programas de software libre en los sistemas informáticos que así lo requieran para satisfacer las necesidades tecnológicas de la institución, según lo establecido en el artículo 3 del presente decreto. Tomemos en cuenta que ese era el borrador de algo que se iba a aprobar en su momento cuando sí pasó el de computación en la nube. ¿Por qué pasa el de computación en la nube y por qué no pasa el de software libre?
No tengo la menor idea, no tengo la respuesta. Muchas teorías de conspiración, pero lo importante es ver cómo podríamos tratar de avanzar en esto. Justificar en los casos que no puedan utilizar software libre y requieran adquirir software propietario para satisfacer las necesidades tecnológicas. Dicha justificación deberá ser realizada previo al proceso de compra de la tecnología respectiva. ¿Qué es lo que pasa? En este momento, si a usted le compra una licencia, digamos, de Excel a una persona que con LibreOffice le sería más que suficiente digamos una licencia de Microsoft Office, ¿por qué no podría utilizar LibreOffice? Entonces aquí lo que se dice es, bueno, primero vea si no hay una solución de software libre que le sirva, y si no le sirve porque usted tiene necesidades específicas, pues la compramos. Es inteligencia. No es un tema de que somos súper defensores del software libre y es lo mejor. A veces no siempre va a ser lo mejor. De hecho, cuando uno toma decisiones, a veces el software libre es la mejor solución y otras no. En servidores, el software libre es lo que impera, más no necesariamente en las computadoras que tenemos en las casas. Yo mismo no utilizo Linux, yo utilizo Mac, y está bien, pero tengo LibreOffice en mi computadora. También utilizo WordPress basado en software, que es software libre, para mi sitio web. Y así sucesivamente uno tiene que ir tomando decisiones, pero no porque el software libre sea lo mejor, sino que en algunos casos lo es y en otros casos no lo es, y porque el Estado no puede tener la libertad para tomar mejores decisiones. Y eso es lo que venimos a discutir acá, porque tanto a nivel corporativo como a nivel del Estado, a nivel personal, uno tiene que saber que existen estas soluciones y que puede utilizarlas. Y en el Estado, tomando en cuenta que vivimos en tiempos donde tenemos que recortar gastos, esto debe hacerse. Entonces, con respecto al software libre, uno de los elementos que más se destacan es que no es totalmente gratuito. ¿Por qué? Porque existe una barrera para que ciertas personas puedan entender las interfaces que han ido mejorando con los años y que no necesariamente van a funcionarle a cualquiera, porque no todo el mundo tiene la capacitación, no todo el mundo tiene la facilidad con la tecnología, pero bueno, también es un mito. Yo creo que muchas de las plataformas tecnológicas basadas en software libre son bastante sencillas, y si no, pues los podemos capacitar. Pues ¿por qué no entonces, cuando sean capacitaciones, se puede grabar y tenemos un sitio donde se puedan transmitir todas? ¿Cuánto estamos ahorrando de por sí? Pero entonces capacitemos, pero tengamos una estrategia para capacitar al sector público, estrategia para hacer desarrollos a nivel estatal, porque no todo se puede estar comprando, porque eso sale demasiado caro. Sobre ciberseguridad, pero hay muchos que dicen que software libre es inseguro. Yo difiero. El software libre es software y puede ser inseguro alguno y otro puede ser inclusive más seguro que lo que podría ser un software cerrado que nadie sabe lo que tiene adentro. Entonces, se dice que para solucionar ese problema, y esa fue la solución de por ahí del año 2012, las dependencias del sector público podrán utilizar en sus sistemas informáticos soluciones tecnológicas de software libre que hayan sido previamente determinadas por la Universidad de Costa Rica como seguras y estables. Bueno, se dice la Universidad de Costa Rica, pero fácilmente esto se puede sustituir y podemos decir que sea el CSIRT-CR, que en esos tiempos no existía, por cierto, y que ahora sean ellos que determinen, bueno, sí, estas soluciones son seguras, tienen comunidades de apoyo que constantemente las están revisando y está bien. Entonces, ¿para qué vamos a seguir buscando si tenemos todas estas soluciones que se podrían utilizar? Entonces, nuevamente, si podemos descargarlo de una fuente segura, si hay una institución estatal que en principio podría velar por la seguridad, ¿por qué no facilitar el proceso? Entonces, lo que buscábamos con esto era, de forma responsable, ayudarle al Estado a adquirir tecnologías, sea que las compre o simplemente que las utilice a través de licencias que éstas permiten. Entonces, lo lógico dentro de esto es generar una comunidad estatal de software libre y código abierto. El gobierno central facilitará un sitio web de acceso público que contendrá lo siguiente:
un listado de todos los programas que pueden ser utilizados libremente en las dependencias del sector público, junto a una breve explicación sobre sus funciones, sugerencias de implementación y un enlace de descarga. Un listado de recursos didácticos gratuitos dirigidos a la capacitación de los servidores, de servidores públicos en la utilización de software libre. También debería indicarse en detalle si se trata de un programa de cómputo elaborados ex profeso para la institución sobre la cual la entidad pública tenga la respectiva titularidad intelectual. El gobierno central, en el sitio web nuevamente, vamos a ver, esto es un… Bueno, el término de cumplimiento, se daban X cantidad de meses, 7 meses, para que esto entrara en vigencia. Y piénsenlo así, ¿qué hubiera pasado si eso por ahí del año 2012 se hubiera implementado? Existiera mucho más orden en la forma como se adquiere este tipo de tecnologías. También se obligaba a que si el Estado quería adquirir un programa hecho a la medida, se asegurara que tuviera la licencia. Porque uno de los grandes problemas que se presenta cuando se adquiere un software y no se asegura la titularidad del código es que usted queda amarrado con el mismo desarrollador, queda amarrado a los precios que le quiera imponer, y eso por supuesto va a ser una decisión tonta. Usted asegúrese que el código es suyo, y si el día de mañana se muere el desarrollador, porque sí, puede ser una sola persona también, o la empresa va a la quiebra, usted por lo menos asegura que tiene la titularidad del código. Y eso es uno de los elementos que vimos junto con quienes desarrollamos este borrador de decreto, por ejemplo, don Francisco Salas, que hoy expone, también participaron de la Universidad de Costa Rica, porque no es un tema solo de software libre, es un tema de ordenar cómo se adquiere el software. Interoperabilidad, este es muy interesante porque es casi que un gol dentro del decreto, y es que las dependencias del sector público, cuando compartan archivos o programas informáticos dirigidos a la ciudadanía, deben asegurarse la interoperabilidad de los mismos. ¿Por cuánto tiempo Hacienda nos quería mantener utilizando Windows? Digo, a mí principalmente me molesta porque yo utilizo Mac. ¿Y por qué nos obligaban a tener que utilizar Windows? Digo, lo han ido mejorando. De hecho, cada vez usted con la factura electrónica, etcétera, ya no necesariamente utiliza Windows, pero veamos el año en que se estaba realizando esto. Y si le dan un archivo que tiene que abrir, pues que lo pueda abrir donde sea. Y esto también podría inclusive extenderse al tema de la firma digital. De momento, no se puede utilizar en dispositivos móviles. Aunque curiosamente ayer me llegó una invitación, que vamos a ver cómo funciona, que están hablando de que ya vienen unos nuevos lectores donde se va a poder utilizar en dispositivos móviles. No lo he visto, quiero verlo, pero es interesante porque, por ejemplo, la factura electrónica para mí no es comprensible tomando en cuenta los porcentajes de personas en la ciudadanía que no tienen computadoras, que para la factura electrónica se requiere una computadora sí o sí. ¿Por qué Hacienda no tiene una aplicación donde podamos generar las facturas? Sí, yo entiendo que hay que promover que la empresa privada genere negocios a través de sus respectivas facturas electrónicas, que definitivamente son más sencillas de utilizar, pero no debería ser una obligación que tengan presencia donde todos nosotros tenemos mayor presencia. Si yo decido utilizar el software de Hacienda, porque tengo que estar limitado a utilizarlo en Windows o en Mac o Linux, porque no lo puedo utilizar en un dispositivo móvil. Se debería, ¿no? Tomando en cuenta que es de mucho interés para ellos que no hayan excusas con respecto a no puedo emitir la factura ya porque no se puede utilizar a través de un dispositivo móvil. Y me obligan a confiar en un tercero desarrollador, porque son los únicos que están desarrollando para móvil. No lo sé. Se me parece que si yo voy a elegir a un tercero desarrollador es porque es mejor, no porque el Estado me quiere obligar porque no me da la solución directa para lo cual están obligados. Entonces, con este decreto, que tomando en cuenta que por ahí Francisco me corregirá del año 2012, 2013, ¿verdad? Por ahí, me parece que todavía se queda corto, porque así como tenemos una estrategia de ciberseguridad nacional,
pues también debería haber una estrategia de desarrollo nacional. ¿Y por qué hablo de desarrollo? Porque, por ejemplo, la caja está haciendo maravillas con el EDUS, que no es perfecto, de hecho no lo es, de hecho tiene muchas falencias, pero está muy bien. ¿Y por qué entonces no podríamos nosotros tener digamos que un equipo de desarrolladores nacional que vaya desarrollando de acuerdo a las necesidades prioritarias del Estado? Sería interesante porque, como los que estuvieron en la ponencia de ayer, se veía como el presidente ejecutivo de la Caja decía que EDUS era el corazón de la innovación. Y podríamos decir que si el Estado desarrollara sus propias plataformas, sus propios software, podría generar mayor innovación. Podría captar muchos datos que serían útiles para la toma de decisión, digamos, de política pública, que era el tema de ayer. Entonces, definitivamente, esto es algo en lo que vamos muy atrás, que debemos discutir más, que debemos hacer mayor presión, que me parece que este decreto tiene elementos que se pueden mejorar, pero que hay que proponer, hay que solicitar explicaciones si no se mueve, porque finalmente aquí no dice usted tiene que adquirir software libre, lo que dice es facilitemos que el Estado tome mejores decisiones, acomodemos la casa. Y repito, es un texto del año 2012, 7 años después, por supuesto que hay mucho que se puede mejorar y la idea es que con los insumos que nos dan los especialistas que exponen hoy, donde dentro de se encuentra don Francisco Salas, don Francisco Mata, don Alejandro Herrera y otros compañeros, podamos tener los insumos para poder seguir avanzando en este tema tan importante que nos tiene reunido hoy. Muchas gracias.